Bueno, seguimos con esto de radio atómico. Eso era una explicación de lo que es de manera de definición. Bueno, ¿qué es eso de radio atómico? Ahora, ¿cómo llevamos eso a un ejercicio? Entonces, nosotros el radio atómico, fíjense que acá yo les dibujé un breve esquema de la tabla, muy sencillo. Entonces, yo tengo el radio atómico que lo vamos a tener que analizar de acuerdo al grupo y de acuerdo al periodo. Hacemos un breve repaso de lo que vimos antes. El grupo eran las columnas verticales de la tabla y los periodos eran las líneas horizontales. Entonces, ¿qué pasa en un mismo grupo? ¿Qué pasa en un mismo periodo? Yo lo que necesito es que a medida que vayan viendo este video tengan a mano una tabla periódica, porque vayan analizando conmigo lo que les voy comentando. ¿Qué pasa en un grupo? Nosotros antes dijimos, bueno, el radio atómico, y voy a correr esto, ¿el radio atómico qué era? Dijimos, bueno, el radio atómico es esa distancia que hay entre el núcleo de un átomo y el último nivel de energía. ¿Qué pasaba en un grupo? ¿Sí? Si ustedes se fijan en la tabla periódica, ¿sí? ¿Qué pasa en un grupo? Por ejemplo, en el primer grupo tenemos hidrógeno, tenemos litio, tenemos sodio, tenemos potasio. ¿Qué va pasando con esos elementos? Van aumentando, son más grandes. ¿Qué es lo que ustedes pueden observar? Fíjense que el radio atómico, mejor dicho, el número atómico, el Z, aumenta. Pero ¿qué es lo que también está aumentando? Fíjense el número másico. El número másico aumenta de manera exponencial, ¿sí? Entonces, lo que pasa en un grupo es lo siguiente. Yo tengo, por ejemplo, el hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno, ¿a qué periodo pertenece? Al periodo 1. Entonces yo voy a tener mi hidrógeno con un solo nivel de energía. Fíjense el que sigue debajo, el litio, tiene 2 niveles de energía. Entonces voy a tener al litio y mis 2 niveles de energía. Después, el siguiente, el sodio, tiene 3 niveles de energía. Entonces voy a tener al núcleo del sodio y 3 niveles de energía. Después voy a tener al potasio, que está en un cuarto periodo. 4 niveles de energía. Acuérdense que esos números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de cada periodo, ¿qué nos estaba representando? Nos representaba los niveles de energía que lo asemejábamos a cuando nosotros hacemos la configuración electrónica. Son esos los niveles de energía. Entonces hicimos, este es el hidrógeno, este es el litio, este es el sodio y podemos hacer el potasio. Está en un cuarto nivel de energía, está en un cuarto periodo. Entonces yo tengo el núcleo del potasio y acá tengo mi primer nivel de energía, segundo nivel de energía, tercer nivel de energía y cuarto nivel de energía del potasio. ¿Sí? Entonces, a ver, razonemos. Fíjense lo que pasa en un mismo grupo. ¿Aumenta de tamaño? Sí, aumenta. ¿Por qué? Porque a medida que bajamos, los elementos van teniendo un nivel de energía más. Es decir, la distancia al núcleo es más grande o más chica. Aumenta. Fíjense el hidrógeno y el litio. Y fíjense del hidrógeno al potasio. Y fíjense del litio al sodio. Va aumentando un nivel más. Es decir, que en un grupo, ¿sí? Podemos decir que los radios atómicos aumentan de arriba para abajo. Entonces, vamos a hacer esto. En un grupo, de arriba para abajo, aumenta. ¿Sí? Entonces, vamos de nuevo. Radio atómico en un grupo. Vamos a analizar el mismo grupo. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, que están en el primer grupo. Fíjense, el hidrógeno tiene su núcleo con un nivel de energía, porque está en el periodo 1. ¿Qué pasa con el litio?
Tiene su núcleo en el centro pequeño y tiene 2 niveles de energía porque está en el periodo 2. El sodio está en el periodo 3, es decir, que tiene 3 niveles de energía. Entonces está su núcleo y sus 3 niveles de energía. Y el potasio tiene 4 niveles de energía porque está en el periodo 4. Entonces tenemos su núcleo con sus 4 niveles de energía. ¿Qué pasó de arriba hacia abajo? Aumentó el tamaño. ¿Qué significa eso? Que si aumenta el tamaño del átomo porque aumentan los niveles de energía, porque cada vez tienen más niveles de energía, ¿el radio es más chico o es más grande? Es más grande. Y fíjense lo que pasa. Si yo trazo una línea, fíjense lo que pasa. Acá tengo un radio pequeño, no sé si se llega a ver, un radio pequeño. Fíjense acá la diferencia entre el litio y su núcleo. Sí, tengo el último nivel de energía, que es el único que tiene el hidrógeno, y el núcleo. El último nivel de energía del litio y su núcleo. El sodio, el núcleo y su último nivel de energía. Y vamos a ver al potasio. El núcleo y su último nivel de energía. El radio atómico, es decir, la distancia entre el núcleo y el último nivel de energía, fue aumentando. Porque acá el hidrógeno, por ejemplo, tiene un solo nivel de energía. Y si lo comparo con el potasio tiene un cuarto nivel de energía. Es decir, que esa distancia entre el núcleo y el último nivel de energía es mucho mayor. Entonces, ¿qué sacamos como conclusión? Que en un grupo el radio atómico aumenta de arriba para abajo. Y acá está la explicación. Fíjense la representación. Aumenta de arriba para abajo. Porque a mayor cantidad de niveles de energía, más es la distancia entre el núcleo y el último nivel. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en un periodo? En un periodo pasa algo totalmente distinto. En el periodo tenemos un problema, que si ustedes se fijan en la tabla periódica, por ejemplo, podemos analizar el periodo número 3, ¿sí? Que tiene el sodio, el magnesio, tenemos al cloro, al azufre, al aluminio. En un periodo, ustedes me pueden decir, ¿y cómo hacemos esto del periodo? Si el periodo están todos en el mismo nivel, es decir, que tienen todos la misma cantidad de niveles de energía, van a tener todos la misma distancia entonces. Porque es algo que pueden planteármelo. Fíjense, bueno, el aluminio, el sodio, están en nivel 3 de energía, es decir, que tiene 3 niveles, como vimos acá. Pero si yo me voy para el lado del cloro, el cloro también tiene 3 niveles de energía porque está en el periodo 3. Entonces, ¿cómo analizamos? Si todos tienen la misma distancia. Bueno, el periodo se va a analizar de manera distinta. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Vamos a ver qué pasa en los núcleos. Fíjense el sodio. Bueno, me adelanté un poco y ya les hice los dibujos. Fíjense el sodio, lo que pasa. Fíjense en la tabla periódica. El sodio tiene 11 de número atómico, es decir, 11 de Z. ¿Qué significaba ese 11? Que va a haber 11 protones en el núcleo y 11 electrones en los niveles de energía. Entonces, ya que quiero hacerles comparar y mostrar cómo se hace el ejercicio de radioatómico, fíjense el cloro, que el cloro también está en el mismo periodo, en el periodo número 3, es decir, que tienen los mismos niveles de energía. Entonces, ¿cómo hacemos si tienen el mismo nivel de energía? Estamos hablando de un sodio que es metal y de un cloro que es no metal. Fíjense el cloro, tiene Z17, es decir, 17 protones en su núcleo y 17 electrones en los niveles energéticos. ¿Cómo analizamos el radio atómico en un periodo? No lo podemos analizar como analizábamos en un grupo, porque acá el tamaño no me estaría interesando en realidad esa distancia, porque la distancia entre el núcleo y el último nivel de energía es la misma, porque yo acá tengo un núcleo y el nivel de energía último, ¿cuál es? El número 3. Acá yo tengo este núcleo y el último nivel de energía, ¿cuál es? El 3. Entonces, no puedo usar el mismo razonamiento para pensar el radio atómico en un grupo que en un periodo. ¿Cómo lo pienso en un periodo? De la siguiente manera. Fíjense, el sodio tiene 11 protones en su núcleo y el cloro 17. Entonces, el razonamiento que hay que hacer es el siguiente. Ustedes saben que cargas opuestas se atraen, positivos, negativos. Entonces, fíjense, 11 protones que tiene el sodio están haciendo totalmente
continuamente, mejor dicho, atracción hacia su núcleo de los electrones. Hagamos de cuenta que hay una soga. Entonces, el núcleo tira hacia el mismo, por el efecto de la atracción, los electrones. Ahora, fíjense el cloro, lo mismo, tenemos 17 protones que tiran hacia el núcleo para atraer esos 17 electrones que están en sus niveles de energía. Entonces, yo les hago esta pregunta y razónenla. ¿11 protones tienen más fuerza o menos fuerza que 17 protones? Obviamente, los 11 protones del sodio tienen menos fuerza. Pensemos en que son personas. 11 personas tirando de una soga van a hacer menos fuerza en condiciones ideales, ¿no? Por supuesto. Van a hacer menos fuerza o van a tener menos fuerza que 17 personas tirando de la misma soga o de la misma cuerda. ¿Sí? Entonces, la atracción va a ser mucho más grande y más fuerte que están haciendo estos 17 protones hacia el núcleo de estos 17 electrones. Entonces, ¿quién va a estar más cerca del núcleo, más sujeto al núcleo por esa atracción mayor? ¿Los 17 electrones del cloro, los 11 electrones del sodio? Los 17 del cloro. ¿Por qué? Porque estos 17 protones tienen mucha más fuerza de atracción que estos 11 protones. ¿Por qué? Porque son más. Solo por eso, al ser más cantidad de protones, tiran más, atraen más hacia el núcleo los electrones. Entonces, lo analizamos así. Como estos 17 electrones tiran más, se dice que, o lo analizamos de la siguiente manera, como atraen más, tiran más, esta distancia radial se acorta, ¿sí? Se achica. ¿Por qué? Porque los protones tiran, atraen hacia el núcleo los electrones. Y como estos son menos, tiran, atraen con menos fuerza. Por lo tanto, la distancia entre el núcleo del cloro y el último nivel de energía se acortaría por ese efecto de mayor atracción por ser más cantidad de electrones. Así lo tienen que analizar. Por eso, si ustedes ven la tabla periódica, y por favor tengan la mano, fíjense, el sodio tiene menos cantidad de protones en su núcleo. Entonces tira con menos fuerza, atrae con menos fuerza los electrones. Entonces, fijémonos el sodio que tiene 11, el cloro. ¿Quién tiene mayor radio atómico? El sodio. ¿Por qué? Porque al tener solo 11 protones, su atracción es más leve, más suave, menos fuerte, les doy sinónimos para como lo quieran expresar, que el cloro. Entonces, lo que se dice que en un periodo el radio atómico aumenta de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque los de este lado, si nosotros nos ponemos a ver en el nivel 3, por ejemplo, el azufre tiene 16 protones. ¿Quién tiene más radioatómico? ¿El azufre, o el cloro? El cloro, porque por un electrón, o mejor dicho, por un protón, su atracción hacia el núcleo es un poco más fuerte. Entonces, ese radio atómico sigue siendo mayor el del cloro si lo comparo con el azufre. ¿Sí? Entonces, en un periodo aumenta de derecha a izquierda.